Dewa, Genki de na. Fin del debate. Las voces de Nier Replicant en japonés son mejores que las voces inglesas. Disclaimer, aviso de antemano de que la explicación científica que voy a dar pues es medio en broma, porque últimamente leo artículos que dicen las gafas de Apple son una mierda, ¿no? Porque el neocórtex, ¿no? Las neuronas lo que hacen es que tus ojos, ¿no? Y bueno, intentando convertir una opinión en ciencia por una mera hipótesis. Y he querido ser repelente y voy a hacer lo mismo hoy. A ver, todo esto viene a santo de que cuando empecé el juego hace unos meses, en mayo, empecé a jugar y me preguntaba que por qué había una disonancia entre lo que decían en castellano, lo que estaba leyendo en castellano y lo que escuchaba yo en japonés porque me había puesto las voces en japonés. Entonces me fui a Twitter, gran fuente de sabiduría, entre comillas, y entonces pregunté por ahí a un colega, ¿no? A Luis, que se dedica a la traducción y tal, y nada, salió alguien a decirme que me recomendaba jugar en inglés. Mi recomendación es poner las voces en inglés. Es el doblaje bueno del juego y el guión revisado por el director. Digo, ostras, qué raro. Vale, lo voy a investigar un poco porque me parece un poco raro. Y sí que es verdad que hay gente que dice que, no sé en qué determinado momento, Yoko Taro dijo como que su intención era que en la versión en inglés poner, no sé, muchos tacos ahí, muchos insultos, o no sé. Y entonces, en la versión en japonés parece como que está censurado, porque es lo que dicen por aquí que... O sea, la versión en japonés como parece que estuviera censurada, ¿no? Aquí que me dicen, en Occidente no se inventan las palabrotas, sino que las censuran en Japón. Y bueno, después de estar buscando por otros artículos, leí que no, que la censura en japonés es así a propósito, ¿no? Dice que Yoko Taro lo quiso poner una censura. Cuando hablo de censura es que salen unos pitidos de pi cuando está hablando Kaine, que Kaine es un personaje que habla con muchas palabrotas, ¿no? Y entonces que quería hacer eso de forma que tuviera un efecto cómico en los momentos serios y tal. Y bueno, también dice que es que en japonés no hay tantas palabrotas como en inglés. Entonces, al poner el pitido, es como que lo dejan a tu imaginación y entonces te puedes imaginar ahí, está abierta a interpretación y te puedes imaginar las palabrotas tal, y suena como más vulgar que si no hubiera pitidos. Bueno, cosa curiosa. Entonces no es que la versión en japonés esté censurada, sino que hay quien dice que esa es la visión original de Yoko Taro. Vamos a escuchar aquí en inglés. Hands off the flowers. Hands off the flowers. Vice, why is that lady in her underwear? I fear we have greater issues to deal with. No sé, es que las voces en inglés no me molan mucho. Wait, is she a shade? ¿Es she a shade? Pero ¿por qué habla con...? Es un niño, porque tiene esa voz ahí tan grave, no sé. When did you get back? Son of a bitch. I knew this would happen. Ahí, vale. Ahí me quedó claro porque es que en japonés ahí decía una cosa completamente diferente. Esto es igual, Sawaruna, no las toques, vale. Es la ropa anterior y eso no lo censura. Que se le ve ya el trasero. ¿Es un mamona? No, es una mamona. Y a Hari Konaru, tal como pensaba que sucedería. Y ahí ha puesto HDP, y joder, se le ve todo el trasero. Y eso no es digno de censura. Y el diálogo sí, hombre. O sea, por decir Konoyaro en japonés se iban a ofender, que va. Bueno, entonces la cosa es que si la versión en japonés es, pues se supone que la versión que Yoko Taro entiende mejor, ¿qué pasa con la versión en inglés? Sí, puede ser que esté firmada por Yoko Taro, sí, puede ser. Y puede ser que Yoko Taro hable muy bien inglés. Podría ser, pero esto ya lo dudo más, porque no sé, por mi experiencia trabajando en videojuegos de Japón, no es normal que la gente hable bien inglés. Y en el supuesto de caso de que hablara bien inglés,
Eso no quiere decir que entienda Yoko Taro cuán mal suena un taco. Es que, vamos a ver, aquí entra la teoría científica esta que me saco de la manga, pero no tan de la manga. Creo que leí en un libro de Steven Pinker, el psicolingüista y psicólogo evolucionista, profesor en Harvard, que decía algo acerca de los tacos. La teoría que tienen, bueno, es una hipótesis, es que los tacos están relacionados con una parte del cerebelo, bueno, del sistema límbico, que aquí tenéis un paper, ya os dejaré el paper en la descripción, el artículo, que habla el poder de decir palabrotas. Y entonces habla aquí de la ganglia, ¿no? De la amígdala. Entonces, parece ser que cuando oyes un taco, automáticamente respondes, porque en el mundo animal, cuando oyes un rugido o algo, si eres un bicho por ahí que está en la jungla y oyes ahí uno que te dice no sé qué, pues tienes que ponerte en posición automáticamente de defensiva, o para escapar o para atacar o algo, ¿no? Y es una reacción inmediata. Entonces parece ser que como los humanos tenemos lenguaje, tenemos un mecanismo parecido y que contesta automáticamente, responde automáticamente a determinadas palabras, pero que se aprenden de niño. Entonces se aprenden con tu lenguaje materno. Entonces cuando escuchas ahí, bueno, no lo voy a decir porque no me gusta, pero bueno, hijo de no sé qué. Entonces te pones ya un poco, los primeros segundos responde tu sistema límbico ahí de la amígdala y dice, ¿qué pasa aquí? Y luego ya cuando llega la señal al neocórtex, ¿no? Como diría Punset, pues cuando llega ahí entonces ya las procesas y dice, no, que es una broma, que no sé qué, no sé cuántos. Pero la primera reacción es, ojo, que aquí hay algo. Pero si tú escuchas en otro idioma, como el otro idioma lo has aprendido de adulto o tal, entonces ya no tienes la misma reacción emocional. No sé si me explico. No sé si alguien entenderá lo que estoy diciendo, pero a mí me pasa. O sea, cuando yo escucho en inglés, son alfabetos, no sé qué, no sé cuántos, pues jijiji, jajaja. Y entonces puede ser que a Yoko Taro le pase lo mismo, ¿no? Que escuche los tacos en inglés y dice, sí, qué voz, porque la voz tiene voz poderosa, la que dobla en inglés. Y dice, sí, mola, pero claro, a él no le suena tan mal como igual le suena a un nativo. Entonces, a ver, en inglés el doblaje está bien, pero claro, si estoy leyendo en español HDP y no sé qué, pues claro, me suena un poco fuerte, ¿no? Yo la verdad no, y menos cuando están diciendo una cosa completamente distinta en japonés. Otra cosa es cuando han hecho los pitidos. Es verdad que a veces se pasan con tanto pitido en japonés. Voy a poner aquí un trozo. Bueno, resumiendo, al final es una cuestión de gustos. Tanto las voces en inglés como en japonés de Kaine están muy bien, pero la voz del prota y del libro, la verdad que a mí no me gusta cómo suenan en inglés. Si no se hubiera japonés, pues igual hubiera jugado con las voces en inglés, pero sabiendo japonés, pues prefiero escuchar las voces en japonés, aunque tengan pitidos. Bueno, que al final no todo lo que dice Kaine está censurado, no todo suena con pitidos. Y bueno, os dejaré por aquí un par de audios para comparar y hasta aquí podemos llegar hoy. Vice, you dumbass! Start making sense, you rotten book, or you're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one, or maybe I'll put you in the goddamn furnace. How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us. ¿Qué ha sido eso? Pero habla en inglés, pero si lo tengo en japonés las voces. Me he quedado patidifuso.